Buenas noches. Soy David, su maestro de la exégesis bíblica y la hermenéutica. Estamos en lección 1. Esta grabación es para los que están estudiando en el centro virtual, tanto los que quieren un respaldo de los cursos que han cogido en Caracas o en Riobamba. Bienvenidos al curso. Vamos a ver la introducción a la exégesis y la hermenéutica. Recuerda, en la introducción del módulo y la introducción del curso, tenemos 4 pasos del análisis. Contextos claves, que es el contexto histórico, cultural y contextual. Conceptos claves. Esto es el pensamiento hasta la palabra, la definición de la palabra, el arreglo de las palabras, la gramática mismo. Conceptos claves se llama análisis lexicónico y sintáctico. Comunicación clara. Esto aquí estamos hablando de la forma literaria, figuras de lenguaje, tipo de poesía, profecía, proverbios, cómo interpretan en la forma que la gramática literaria fue usado. Y carácter espiritual, no, esto es el análisis teológico. 4 pasos de análisis con 3 lentes o 3 filtros para ver y entender mejor estos 4 pasos. Se llama la observación, lo que dice el texto, interpretación, lo que significa lo que dice el texto, y la aplicación, qué hago con lo que significa lo que dice el texto. Todo esto vamos a poner en juntos y integrando bien el intento del autor a los recipientes para nosotros a comprobar nuestro contexto y poner en práctica y integrando en nuestras almas, transformando nuestra mente, dando poder a otros a ver Dios y formando nuestra cosmovisión. Entonces, esta lección incluye mirando los contextos claves general. Antes que entramos y metimos en un pasaje designado, un pasaje más pequeño, debemos entender generalmente qué está pasando. Lo más que conocemos, lo mejor vamos a interpretar. Vamos a ver definiciones, lectura general, lecturas con preguntas claves y bosquejo gráfico del libro. Entonces, ¿qué es exégesis? La exégesis consiste en extraer el significado del texto. Llego de una palabra griego, por extraer, es sacando del texto el significado del pasaje. No queremos agregar ideas propias, ni sacar conclusiones que no estén expresadas en el texto, sino sacar fuera lo que ya está en el pasaje. A esto podríamos llamarlo también análisis bíblico o la hermenéutica. La principal presuposición de la teoría de la hermenéutica es que el significado de un texto es que el autor tenía en mente, en vez de los significados que desearíamos atribuir a sus palabras. Bien dicho, es el cuento que dice un texto sin su contexto. Es un pretexto. No podemos cambiar sin pensar el intento del autor, el significado de la Biblia, poniendo nuestro contexto en vez del contexto bíblico. Algunos no hacen mucha distinción entre exégesis y hermenéutica, pero hay una fina distinción que existe que quiero compartir. La exégesis tiene que ver principalmente con el texto y subrayando lo que el autor quiso decir y cómo su mensaje debía entenderse en su contexto. Más por todo, lo que estamos hablando en la exégesis es pura Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tengo uno acá. ¿Qué dice la Biblia o la Biblia?
Esto es la exégesis. La exégesis es parte de la hermenéutica, donde la hermenéutica es el método y la ciencia de la interpretación que incluye la exégesis, pero también es más amplio, ya que nos ayuda a comprender lo que la Biblia nos dice a través de los pasos de aplicación y contextualización, entendiendo el contexto bíblico, poniendo en nuestro contexto. Eso es contextualización. Quiero empezar con un pensamiento que creo es muy importante para un alumno, para maestro y para cualquier persona que está metiéndose en este tema. La motivación intrínseca. Estaba compartiendo a mi director en Prometa sobre la importancia de la motivación intrínseca. ¿Qué es? Algo que quiere decir desde dentro, algo que no puede no hacer, algo que le toca a sus valores, algo que dar significado en su vida. La motivación intrínseca es lo que mueve a usted, es lo que motivan y animan a meterse en este tema. Pero la motivación intrínseca puede ser algo como un deseo a tocar la música, jugar fútbol o viajar a un otro país. La clave es que la motivación intrínseca es algo que está adentro motivándote a la acción. Cuando Dios te llama para ser misionero o servir a los pobres o ayudar a un vecino, podemos anotar que la llamada de Dios le toca a la motivación intrínseca. Para terminar este curso, en el centro virtual o semipresencial, necesita, hermano, necesita, hermana, adentro de ti, necesita buscarlo y preguntarte mismo, ¿estoy motivado? Las tareas son muy duras y requieren mucho tiempo. ¿Estoy motivado a estudiar afuera de clase para llegar a tiempo, reunir en el centro virtual o semipresencial con los otros alumnos? ¿Tengo la motivación a hacer el trabajo de mí mismo, no solo esperando un alhaja orador? La transformación bíblica también llega de la motivación intrínseca, la formación de una cosmovisión bíblica y tanto en el ministerio mismo. Entonces, estos llegamos a actitudes que va a ser su amigo. El estudio de la palabra de Dios toma inversión de tiempo. Como le dije en las introducciones en las otras partes de la página web, este curso requiere una persona promedio de 14 horas o 15 horas semanal estudiando, aparte de mirando estas grabaciones, poniendo su atención en la tarea. Tanto las enseñanzas, las grabaciones, los tiempos que estamos juntos en la pantalla virtual, en vivo, o estamos en un centro, esas 12 horas por mes. Entonces, estamos hablando casi de 18 horas a semana, poniendo juntos mis tareas y mi clase. Eso es duro, hermano. Es como 3 horas a día. ¿Está dispuesto a darlo? Yo tuvieron muchos alumnos que cuando llega a clase está bien atento, está muy motivado, muy interesado, pero al momento que sale a la puerta, está motivado de otra cosa, está bien atento a otro lugar. Lo que queremos formar entre nuestra comunidad educativa es una motivación intrínseca y comunitaria y es una disciplina, haciendo un horario de nuestros estudios para no atrasarse. El estudio de la palabra de Dios toma inversión del tiempo. Diligente de lo más que usted puede. Estudie,
Dice segundo de Timoteo 2:15. Trabaje duro como obrero, que usa bien la palabra de verdad. Literalmente, traza correctamente, interpreta exactamente, con precisión, la palabra de Dios. Auxilio, esto es diariamente. Hechos 17:11 habla de esto. Vehemente, con entusiasmo y con ahínco, examinando cada pasaje de la Escritura todos los días. Queremos estudiar dependiente del Espíritu Santo. Salmos 119, versículos 124 y 125, para obtener sabiduría, conocimiento profundo, entendimiento. Este maestro Dennis Mock del Centro de Capacitación Bíblica de Pastores era bien atento en este área. Antes que empezamos, somos comprometidos porque si quiere descubrir, escalar oro, tiene que poner fuerza y trabajo. Lo que siembra es lo que cosecha. Entonces, esto también se le toca a la motivación intrínseca. Si usted solo es aquí por el certificado, hermano, salva su matrícula. No se meta. Si quieres acercarse a Dios, conocerte mejor, prepararse por el ministerio y estar listo para trabajar, ahí va a tener bendición, vamos a tener resultado garantizado. Entonces, lo que queremos hacer primero es conocer el libro. Conoce el libro. Desde adentro hasta afuera, desde afuera hasta adentro. ¿Cómo relacione el pasaje clave, los contextos claves al libro, si no conocemos el libro? Nuestra tarea, usted va a pensar que estoy loco, pero vamos a leer primero de Juan 3 veces por semana. Vamos a escuchar primero de Juan en una grabación, más 3 veces a semana, casi una vez al día, con un día de reposo. Estamos meditándose, escuchándose y estudiando primero de Juan por 3 meses. Fíjense, cuando terminamos, usted va a hacer una Biblia con pie. Esto vamos a ver aquí. Quiero aprovechar un principio, un ley, digamos, que descubrió el Malcolm Gladwell. No es creyente. Él es un científico, es una persona que está estudiando el socialismo en el sentido de la sociedad. ¿Por qué hay cierta gente que llega a ser más, con más éxito? Que vamos a ver personas como Bill Gates, que es el autor de Microsoft, o de Michael Jordan, un deportista de básquet que sobrepasó todo el resto. Vamos a ver a Steve Jobs como ejemplo. Él es el fundador de Apple, de iPhone, iPad, y es una persona adelante del resto. En nuestra historia, aunque podemos ver a Simón Bolívar, puede ver las personas, los héroes que fue adelante del resto. Y él descubrió, estudiando todo esto, una regla de las 10,000 horas. El libro de Fuera de Serie, Malcolm Gladwell realiza una extensiva investigación sobre el éxito, estudiando las vidas de gente extremadamente exitosa. Desde violinistas hasta programadores como Bill Gates, desde atletas como Michael Jordan hasta innovadores como Steve Jobs, y concluye que se requiere un nivel razonable de talento y habilidades, como el que todos poseemos,
y toma atención, alrededor de 10,000 horas de práctica deliberada para alcanzar la maestra, el éxito y la excelencia en un campo determinado. Es trabajo. Si no tiene la motivación intrínseca, no va a poner 10,000 horas. Pero pienso que hay gente en el fútbol que está poniendo sin pensar. Hay otras personas que le gusta hacer otras cosas que ni está pensando el tiempo. Cuando estuve joven yo estudié la fotografía, yo entré este campo y me perdí tiempo. No perdí tiempo en el sentido que olvidé, solo no anoté. Entré una tarea y pasó 5 horas en cómo era un minuto. ¿Cuál es el área que usted puede entrar y no se anota tiempo? Ahora, por mí, es la hermenéutica, la exégesis bíblica. Yo entro estudiando un pasaje, ya no nota pasando tiempo porque estoy descubriendo las riquezas de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Los Beatles. Yo puse un video al lado que quiero ustedes a repasar. Yo combiné dos videos porque quiso ver el impacto que esta música tuvo en los jóvenes mundial, internacionalmente. Le toca sus emociones, le levanta su ánimo y la gente era loco por los Beatles, desde adentro hasta afuera. Hoy los Beatles son una leyenda. Sin embargo, a los principios de los 60 eran una banda totalmente desconocida. La falta de trabajo en Inglaterra los orilló a irse a Hamburgo, Alemania, a tocar en los clubes locales. La banda apenas recibía dinero para mantenerse. La acústica era terrible y el público, la gente, era difícil y poco apreciativo. En otro sentido, ellos no llegó por la recompensa para ser bien pagado o bien recibido. Lo único bueno de la experiencia de Hamburgo era que les permitía tocar por horas, sin interrupciones. Su ritmo de práctica los llevó a tocar 8 horas por noche, 7 días a semana. Para 1962 ya acumulaban más de 1,200 conciertos tocando juntos. A modo de comparación, la mayoría de las bandas de hoy no acumulan 1,200 presentaciones en público en todas sus carreras. Esta práctica los ayudó a volverse cada vez mejores y sin duda, sin Hamburgo hubiera sido difícil a revolucionar la música como lo hicieron. ¿Por qué pongo un ejemplo secular? Una regla secular. Porque la inversión de trabajo tiene resultados. Los Beatles entró una banda desconocida. La música fue individual. 4 hombres tocando sus instrumentos individualmente. Cuando salió Hamburgo, salió como una sola persona. Esto es lo que queremos ver en nuestro matrimonio, ¿no? Cuando Dios dijo que el joven y los jóvenes salen sus familias para hacer una sola carne y pasan todas sus vidas juntos. Y cuando está por años casado, va a pensar como una persona a veces. ¿Qué pasaría si estudiamos la Biblia bajo la ley de los 10,000 horas? Obviamente, este curso es 3 meses y no va a pasar 10,000 horas en su hermenéutica, pero si fundamos la disciplina, empezamos con reglas, prácticas, hábitos, estamos buen puesto para un día llegar ahí. Vamos a conversar sobre el bosquejo y gráfico. El bosquejo y gráfico nos ayuda a ver el contexto rápido.
en una hoja. Tenemos una actividad. Y cuando estuvimos en los centros semipresenciales, dividimos en 3 grupos y designe un capítulo cada grupo y pídales que hagan un bosquejo de su capítulo asignado. Y elabora un gráfico entre 3 grupos. Y si está en el centro virtual, puede hacer esta actividad si tiene un compañero al lado. Si puede compartir este curso con otros que no están ingresados, invitarlos a hacer una tarea. Lo que hicimos allá fue para comparar Hechos 2:14 a 21 y ver si ayuda a entender un contexto del pasaje del libro de Joel. Entonces, el libro donde estamos sacando la práctica en la clase es el libro de Joel. Perdón que no tengo escrito aquí, pero vamos a ver en un momento. Queremos leer el libro de Joel y intentar hacer un bosquejo de los 3 capítulos. Si está solo, bueno, haga solo. Y tal vez podemos también tener compañeros en internet, poniendo en grupos para ustedes a tener tiempo juntos, conversando aparte del grupo entero. Es importante en nuestra comunidad educativa aprovechar los compañeros. Hoy en día estoy grabando esto, pero ustedes mismos pueden agruparse en una comunidad educativa para ayudarle por medio de Internet y también por medio de los que viven cerca uno de otro. Aquí es un gráfico de Joel y puede ver arriba dice Joel, quiere decir Jehová es Dios. Él era profeta a Judá. Recuerda, había profetas en el Antiguo Testamento, algunos fueron para Israel, otros para Judá y otros tuvo mensajes por ambos. Y miramos acá, dice, tienen 3 capítulos y 3 divisiones principales. Pero anota acá que la tercera división aquí no está dividiendo justo en el capítulo. Termina en 2:17 y sigue en 2:18 en la tercera división. A veces los capítulos nos ayudan, pero queremos seguir el pensamiento. Cuando cambia el pensamiento, vamos a poner una división en nuestro bosquejo. Aquí es un poco más elaborado y puede ver en las columnas que Joel, Yahweh es Dios, como antes, el tema del libro, el día de Jehová. ¿Por qué es el tema? Porque va a ser repetido en cada capítulo. Lo que está hablando, el sujeto del pasaje, es hablando de una advertencia que el día de Jehová es por venir. Entonces, tienen 3 diferentes maneras para comunicar esto. En el primer capítulo fue una manera histórica o presente. Había una hambruna, había una plaga, había una sequía, una devastación. Dice devastación de la tierra por la langosta, literalmente. No sé si ustedes tuvieron una plaga en su vida. Esta es una plaga agrícola que empezó una pobreza porque no había cosechas, empezó una hambruna porque no había comida que comer. Entonces, la segunda parte está hablando del futuro. Es simbólico en el sentido que ocupó el primer capítulo como ejemplo y está dando una advertencia. Como estaba aquí los langostas, el juicio de Dios es por venir. Está hablando de futuro. En una forma de metáfora o simbólica de figuras de lenguaje. Esto podemos ver más luego en la forma literaria. Esta es la comunicación clara cuando pasamos al tercer análisis.
Y la última parte es un futuro distante cuando literalmente viene, cumpliendo esta profecía, el, el, nuestro Señor Jesucristo, para, para juzgar para las naciones y para bendecir a Israel. Habla de la restauración, semejante a la langosta en un futuro distante. Anota cómo en 3 breves pasos podemos captar rápido el contexto general. Entonces, si estoy haciendo un estudio sobre Joel, puedo ver rápido en cuál parte, qué pasó antes, qué pasó después, dónde cae mi pasaje. Parte de nuestro contexto general también es tener un resumen, resumir el contenido. Siempre estamos dando resúmenes, estamos dividiendo en categorías, desde versículos hasta párrafos, hasta subtemas de los negritos que está ahí, o poniendo nuestros propios temas, hasta el libro entero. Joel fue un profeta de Judá alrededor de 2050 años antes de la caída de esta nación en poder de Babilonia. Wow. Entonces está profetizando algo 250 años antes que lo pasó. El juicio de Dios sobre Israel por Asirio. El juicio de Dios sobre Judá por Babilonia. El juicio de Dios de tiempo en tiempo sobre las naciones. El juicio de Dios sobre los individuos en el momento de su muerte. El juicio de Dios contra el pecado y derramamiento de su ira en el séptimo año del periodo de la gran tribulación por venir, antes la segunda venida de Cristo. Abundantes bendiciones de Dios inmediatamente después del castigo y disciplina por el pecado sobre aquellos que se arrepienten. Esto es un contexto histórico, un contexto que incluye la cultura de Babilonia, de Asiria, de naciones por venir. El día de Jehová, cuando Dios venga a ajustar cuentas por el pecado con los individuos o con las naciones, puede ser un día cualquiera. La segunda parte del día del Señor, es decir, las bendiciones. ¿Dónde estamos? Estamos hablando en capítulo 3, ¿no? Y era para aquellos que se arrepientan y se vuelven a Dios cuando el juicio de Dios está delante de ellos. Es demasiado tarde arrepentirse después del juicio. Proféticamente hablando, estas bendiciones se realizarán durante el reino milenial. Entonces, si yo regreso a la bosquejo donde estuvimos, puede ver el predicho, la parte de las bendiciones de la restauración. Puede ver el prefigurado, donde estaba dando ejemplos para el futuro. Y sabe, tenemos este libro, Joel, citada en el día de Pentecostés. Pedro mismo, en su sermón, que convirtió 3,000 personas en un día, habló del libro de Joel, el día de Jehová y la venida del Espíritu Santo morando en nosotros. Para entender Hechos, hay que entender Joel. Y si no, la cultura de uno no se pega con el otro. Entonces está agrupado por capítulos 1, 2, 3 secciones, como estaba en el bosquejo, pero con descripciones. El tema propósito del mensaje, Joel usó como ejemplo la invasión de la tierra por la langosta para advertir al pueblo de Dios que él vendría a juzgar los pecados en el día de Jehová, porque Dios no bendice si antes no ha resuelto el problema del pecado mediante el juicio.
contexto. Contexto histórico, contexto cultural, contexto contextual, para después poner a mi historia, mi cultura y mi vida contextual. A veces, cuando pasamos la filtro de aplicación en el contexto, voy a ver otro contexto y tengo que preservar el principio, pero no quiero cambiar el intento si no es literal hoy en día, si no aplica. Mensaje de aplicar, capítulos claves, pasajes claves, todo esto es parte de nuestro contexto. Y anota, hermanos, si usted está estudiando en Caracas, puede cambiar Joel, creo que es segundo de Pedro, que el pastor Javier está aplicando. Estos son principios que puede ser cualquier libro. En Riobamba estamos hablando de Joel y en Caracas está hablando de segundo de Pedro, pero no importa. Lo que estamos buscando es cómo nosotros descubrir un contexto general para nos llevar al contexto específico. Enseñanzas principales, selección de pasajes relacionados, rasgos características. Vamos a ver cosas parecidas a esto. Gráfico del libro. Empezamos un estudio con contexto general inductivo con las lecturas 3 veces por semana. Ese es el primer paso. Es tarea 2. Empezamos un estudio del contexto general inductivo. ¿Qué quiere decir inductivo? Es las exégesis, empezando lo que es adentro de la Biblia, inductivo, y la Biblia se dicta el significado. Mis presuposiciones, mis ideas aparte del contexto, mis otras enseñanzas bíblicas en la teología, todo esto voy a poner al lado mientras estoy sacando el significado del texto. Y más luego puedo reponer mi experiencia en mis otros estudios para comprobar. Pero no puedo comprobar algo que no está determinado. Mientras leyendo pasamos preguntas claves. Ok. Estamos en el primer paso para hacer mi gráfico. ¿Qué hago? Yo lea, en este caso la tarea es primero de Juan, y voy a leer 3 veces en una semana. Cuando voy a leer en una sentada, y esto vamos a ver en un momento. Este pantalla es en general. Mientras leyendo, vamos a pasar preguntas claves, y vamos a ver esto en un momento. Aprovechamos herramientas y guías que otras personas nos ayudaron. Ya tengo ejemplos en nuestra página y que son en formato de PDF o en formato de Word por el hermano maestro Wilson Campoverde, explicando un gráfico. Dennis Mock, que recién miremos, él es el autor de currículo de CCBP. Y Hunter, ese es yo. Mi propio estudio para comprobar con ellos, para dar a ustedes diferentes perspectivas y ejemplos. Hay videos que estoy poniendo explicando cómo hacer mismo. Entonces, en esta lección no voy a enseñar cómo hacer un gráfico. Hay un video por esto. Cómo hacer un bosquejo. Va a tener un video específicamente por este tema. Esto estamos elaborando en estos momentos. Revise la lista de herramientas. Yo tengo una lista de herramientas de diferentes tipos de libros que ustedes pueden ver, o también mucho de esto está accesible en el Internet hoy en día. Primero es la Biblia yo. Y después voy a ver otros escolares, otras personas que son los expertos para ver cómo compara mi estudio con el otro y puedo ajustar poco, pero no estoy copiando el otro. Queremos formar nuestras propias conclusiones
comprobando con el otro, tal vez estoy muy desviado, esto me ayuda. Bueno, nadie dice esto. Tal vez voy a profundizar un poco más. A veces descubrimos cosas nosotros que los otros no han descubierto también. Entonces vamos a ver cómo comprobar esto. Queremos por estos pasos, leyendo el libro, escuchando el libro, mirando técnicas de hacer un bosquejo y un gráfico, empiezo a dividir el libro por capítulos. Voy a dividir el libro por temas. Voy a dividir el libro en su forma gramática, por párrafos, por sus oraciones, por sus, podemos diagramar, tener un diagrama de oraciones. ¿Para qué? Para determinar los puntos principales y los subpuntos y descubrir el tema del libro. Entonces vamos a amplificar esto. Lea el libro primero de Juan 3 veces por semana. Eso es clave aquí. Cada vez lea en un sentado. Es decir, cuando usted empieza capítulo 1, no se mueve, no se distrae, no mira su teléfono, no empieza conversando con otra persona. Busca un lugar adecuado donde no va a ser muy molestado. Y no sale de su silla hasta que termina el último capítulo, que es capítulo 5 en este caso. También escuche el libro de Primero de Juan 3 veces a través de YouTube, o puede usar uno de los enlaces que yo puse en la página web, o si quiere, puede encontrar su propio. Yo puse dos versiones, la Reina Valera y la NBI. En su primera lectura, solo que quiero leer y escuchar lo que está leyendo en general. Leer o escuchar en YouTube y leer una vez, anotando sus impresiones general. Y después en su segunda y tercera lectura, empieza leyéndolo con las siguientes preguntas en su mente y toma su cuaderno al lado. ¿Quién escribió el libro? ¿Y a quiénes le está escribiendo? ¿Quién es el autor? ¿Y quién son los recipientes? Y a veces es muy fácil. Pablo, apóstol de Cristo, a los líderes de la iglesia de Gálatas. Ahí está dicho. Otras veces no está tan claro. Y cuando no encuentro, anota, no lo veo. ¿El autor escribió otros libros? Bueno, si estamos leyendo primero de Juan, debe ser una segunda, ¿no? Pues si hay otros libros también Juan escribió. ¿Cuáles son? Este puede ayudarnos más luego. Recuerda, la observación es qué es lo que veo. La interpretación, cuando pasamos el análisis contextual, vamos a intentar llegar a el significado de lo que observemos, ¿no? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Qué fecha? A veces un libro va a mencionar una figura política que la historia tiene con una fecha. Por ejemplo, si yo estoy diciendo estoy escribiendo este libro en los días de Lenin Moreno. Ustedes saben más o menos cuando él era presidente, ¿no? En Isaías dice, cuando el rey tal cogió su reino. Dios me... Voy a ver esto más para conocer, uh, para escuchar de la Biblia. Estos asuntos son importantes para notar. Este fue el cual imperio. Este fue el imperio de Persia. Persia conquistó a Siria. No, Persia conquistó Babilonia.
Sí fue Asiria. Hay que hacer estos estudios para ver de los varios reinos. Primero era Asirio, después era Persia, después Babilonia y después, no tenemos en la Biblia, pero la historia, tienen Grecia y después Roma. Aquí dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, mira, en días de Usías, Jotam, Acaz y Siquías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, creí hijos y los engrandecí. Mira, un poco de contexto está dándonos una atención a la política. La política está fechada. Fue el libro escrito sobre el pasado como Éxodo, que es histórico, o tal vez fue un libro escrito sobre el presente como uh, Juan escribió el Evangelio de Juan sobre lo que pasó, pero Pablo está escribiendo a los iglesias, o Timoteo, las personas, los líderes, Tito, está escribiendo en el presente para animar gente en este momento. O tal vez está por el futuro, como Isaías, o en Apocalipsis, está profetizando de un futuro. O tal vez hay una combinación, como Joel, que está hablando del pasado, presente y futuro. ¿Cuáles son los temas que se orientan? Anota repeticiones, contrastes, enfoques. Vamos a ver esto un poco más en lección 2. Pero, ¿cuáles son los temas que está mirando? En Romanos, por ejemplo, tenemos el tema de condenación, y después justificación, y después la santificación, y después transformación, aplicación de todo esto en cómo va a vivir ahora. ¿Existe un tema central como en Joel, el día de Jehová? O como en Mateo, el Rey de Dios, que es Jesús? ¿O como en Juan, el Hijo de Dios? ¿Existe un tema central que comienzan a surgir al que está vinculados los demás? Repeticiones, interconexiones, sujetos, eventos claves encontrados. Pongan estos en su mente cuando está leyendo sus lecturas, ¿no? ¿Hay algún tema histórico, cultural, religioso a tomar en cuenta que nos ayuda a comprender mejor el contexto del libro? Por ejemplo, en Éxodo, redención. La redención, la liberación de Israel. Hay un tema histórico, la liberación de egipcio para Israel, más por todo esto. Deuteronomio, donde está dando la ley antes que entra la tierra prometida, después que estaba en el desierto por una generación. Más preguntas claves para ayudarnos a descubrir el contexto general. Hay versos o palabras claves que reflejan los temas identificados. Entonces, si está mirando repeticiones, ¿hay palabras claves en estas repeticiones? Un palabra clave que me gusta yo en primero de Juan, Dios es luz. Ni hay ni tinieblas, ni hay un tinieblas en él. Mejor que es Él que está en ti que Él está en el mundo. Varias cosas que son claves en el libro que nos ayuda a captar qué está pasando. ¿Por qué se escribió el libro? ¿Había un problema específico como la mala doctrina o como
personas intentando llevar los creyentes a la esclavitud otra vez. ¿Qué fue el problema en Gálatas en comparación de Colosenses? ¿Qué fue la razón para escribir los evangelios? ¿Por qué son 4 y no son 1? ¿Por qué no había 5 o 6? Hay una razón histórica, hay una razón para ser transmitido en el libro. ¿Cuál fue la razón, el propósito o la ocasión de escribir este libro? ¿Dónde se encaja el libro en la historia bíblica? ¿Es antes de la conquista? ¿O antes que Israel formó? ¿Fue en los días de los patriarcas? ¿Fue después de cruz? ¿O durante, cuando Jesús murió? ¿Dónde encaja el libro en la historia bíblica de la redención? Hay otros libros escritos por el mismo autor o otros libros se relacionan con los temas del libro para tomarles en cuenta ahora. Creo que hablemos poco de esto más arriba, pero es importante porque a veces un tema está transmitido en los 2 libros y uno está explicando el otro. Observando esto, nos da unos caminos después en nuestra interpretación para leer no solo nuestro texto, pero los textos en otros libros. Este libro se cruza con otros libros que podrían ayudarnos a descubrir el contexto. Ahí está. ¿Hay algún tema histórico, cultural, religioso a tomar en cuenta que nos ayuda a comprender mejor el contexto del libro? Esther tiene un tema cultural entre 2 culturas, Persia y los hebreos. Ruth estaba en una tierra extranjera y regresó a su tierra prometida, quebrantado. Hay otras preguntas que pueden ayudarte a encontrar más del contexto del libro. Y una parte que yo no tuve en esta lista que puede añadir es, hay tipos de literaria que nos ayuda a encontrar y descubrir el ambiente, la atmósfera, la emoción. Estas preguntas claves son 12. No puede leer con 2 en su mente, pero escoge 2, 3, 4. Sea atento, consciente de esas preguntas. Está leyendo, anota, esta se pega a una pregunta. Esa es una razón que estamos leyendo más que una vez. Tarea 2. Con esta información, contenido, es 2B, ¿no? Primero 2A es leyendo, pasando con estas preguntas claves. 2B, con este contenido de las respuestas que encontremos, vamos a empezar nuestro bosquejo y gráfico. Entonces, identificar las principales divisiones en el libro por temas. Normalmente son por capítulos, con subtemas en negrito, pero no siempre. Los diversos subpuntos son pensamientos que se agrupan a uno o más párrafos. Esto voy a explicar más en el otro video de cómo hacer un bosquejo. Haga un bosquejo del libro basado en su lectura y las divisiones encontradas en su Biblia. Otra vez, anota capítulos, párrafos, subtítulos, otros encabezados. Ve el video y el ejemplo de Joel. Haga su gráfico según su bosquejo y intenta tener un pensamiento completo en sus títulos o una palabra clave que captan bien el pensamiento. Otra vez ve el video y ejemplo de mi gráfico. En este momento que estamos hablando de 9-11, 11 de septiembre, estos videos van a estar
cargado el fin de semana, más o menos. Darle tiempo para cumplir tarea 1 y, dos, y 2A, las lecturas. Hay herramientas también. A veces no encontramos en la Biblia o no tenemos el tiempo o no tenemos la experiencia leyendo. Depende de dónde estamos en nuestra carrera de estudios. Algunos de ustedes son pastores o líderes por años y ya tienen su mente y han cogido otros cursos. Otros son más nuevos y quizás nunca han leído la Biblia o estudiaba en esta forma. Y entonces entramos a esta tarea con diferente conocimiento y diferentes habilidades. Algunos que ustedes que quizás no han leído mucho de la Biblia han cumplido la universidad o, o han estudiado mucho y estos pasos no va a ser tan fuerte. Otros que quizás tienen bastante experiencia, la lectura va a ser pesado porque no está acostumbrado a leer. Entonces todos nosotros estamos entrando en diferentes capaces y habilidades y por esto tengo un promedio de tiempo que es 14, 15 horas a semana. Por algunos quizás van a ser menos tiempo, otros tal vez va a pasar más. Aprovecha nuestra comunidad educativa. Vamos a intentar tener personas virtualmente estudiando juntos y en los centros también. Vamos a tomar tiempo en grupo. Entonces, empieza con su Biblia, lo que es inspirado de Dios. En un sentido, tenemos el Espíritu Santo y parte de su don, su papel, su rol, es para iluminar tu palabra. Esto es que quiere decir que va a abrir un entendimiento más profundo, quizás no de la gramática, pero los principales espirituales. Mientras un incrédulo puede ser muy avanzado en su gramática, pero pasa por alto lo que Dios está intentando dar en la sabiduría y en los principios bíblicos. Y no tiene lógica, no tiene razón. Por esto primero de Corintios, en los primeros capítulos dice, la cruz es necio a los que no conocen a Cristo, pero es poder y sabiduría por los que son hijos de Dios. Empieza con su Biblia. Consigue un buen Biblia de estudio como MacArthur. Esto es de MacArthur aquí. Tienen buenas notas del contexto histórico. Ryrie es otro. Y hay otros también que tienen este contenido. Propósitos, temas, información sobre el autor, bosquejos, notas sobre la cultura, contextos históricos y cruz referencias donde pueden ver pasajes o libros relacionados. Hermanos, entramos versiones. Por esto en la introducción tuve unos videos de por qué hay tantas versiones bíblicas. ¿Por qué necesito una Biblia de estudio? ¿De dónde llegó mi Biblia? Y todo esto está ahí para abrir nuestras mentes por estos temas. En verdad, la Reina Valera no tiene bastantes. ¿No? Un buen Biblia de estudio, como MacArthur, o Ryrie, o otro, que están enfocado, aquí está enfocado en los contextos históricos, culturales, que dar notas, que dar una ventana al contexto que nos ayuda. Y a veces no podemos empezar con una gran biblioteca, pero yo creo que por el alumno de exégesis, un buen Biblia de estudio es su primer compra para entrar esto. Y hasta mientras que no tienen, puede aprovechar. En un momento vamos a hablar de recursos en la red que podemos accesar, pero empieza planificando y en
buen Biblia de estudio. ¿Y qué contiene un buen Biblia de estudio? Introducciones del libro, que incluye el propósito, temas, información sobre el autor, bosquejos, notas sobre la cultura, contextos históricos y cruz referencias donde puede ver pasajes o otros libros relacionados. Y un punto quiero insertar aquí es, hay versiones que tienen más referencias que otros. Una versión buena hoy en día es la Biblia de las Américas. ¿Por qué digo esto? Porque está traduciendo la Biblia palabra por palabra, muy cerca del griego y hebreo, pero está incluyendo los descubrimientos como del Mar Rojo, uh, de, de varias arqueológicos, los textos que tenemos hoy que no había anteriormente. Uh, entonces, esto es una debilidad de la Reina Valera que viene de los textos receptos, que vamos a conversar un poco más cuando topamos la crítica textual. Entonces, unas versiones tienen fuerza sobre los otros. La Reina Valera tiene menos cruz de referencias. Entonces, a veces hay un buen Biblia, si quiere la Reina Valera, para incluir los cruz de referencias, es Thompson, que tiene un sistema de referencias que está incluido. Pero esto es la parte de esta Biblia que está muy, muy bueno en los textos de contexto, notas de esto, pero puede ver adentro de las columnas, muy blanco, no tienen mucho ahí sobre los cruces de referencias, mientras la Biblia de las Américas está llenito. Voy a ver si encuentro uno, espera un momento. Adentro de los columnas está lleno. Aquí. Entonces, esto es una parte que es diferente de la Reina Valera y de la Biblia de las Américas. Vamos a conversar más luego sobre esto, pero lo que quiero ver es nota las diferencias. Se está leyendo largo porciones como Biblia, libros enteros, como estamos haciendo. Quizás la NBI es un poco más fácil hacer. Va a coger una idea más general, más rápido, con más interés. Pero cuando está en un versículo muy fino, mirando oraciones o párrafos, tal vez uno como la Biblia de las Américas o Reina Valera nos ayuda mejor en este sentido, porque son más palabra por palabra traducido de griego hebreo al castellano. Ok, si las respuestas de algunas de sus preguntas no están encontradas en su Biblia, puede ser encontrada aquí, en la Biblia de estudio. Esto va a ser una buena ayuda cuando está empezando su hermenéutica. Otro es diccionarios bíblicos, comentarios, concordancias de la Biblia también tratan de información más profundo, más allá de las limitaciones de una Biblia de estudio. El Internet es una buena fuente cuando no tenemos acceso a libros. A veces por asuntos económicos o no hay acceso a libros, hay acceso en Internet, hasta que puede comprar libros en formato digitales. Yo tengo un libro de la hermenéutica que es bueno tener en su biblioteca que puede comprar para entrar su celular o su computadora. La ventaja del formato digital es no tiene que cargar pesados libros, ¿no? Y ya tienen todo aquí y ya está hecho. Las debilidades, si se rompen aquí, o si se pierden aquí, o si el gobierno un día se corta internet, se pierde todo. Entonces siempre yo digo, aprovechamos la tecnología cuando podemos y poco a poco vamos a aumentar una biblioteca, a animar la iglesia mismo a comprar para todos los miembros a tener estos.
Y mucho depende en su carrera, donde, qué quiere hacer. Si es pastor, está estudiando mucho. Si es evangelista, quizás un poco menos, pero todavía necesita estudiar. Si trabaja con niños, tal vez no necesita la profundidad de los grandes enciclopedias, pero todavía usted quiere tener un asunto bíblico porque hay muchos materiales cristianos que no son tan cerca a la Biblia. Y si tú sabes y sabes cómo leer la Biblia, puede distinguir, esa es buena Biblia para niños y esto otro no es tan bueno. Pero este es un buen material por la escuela bíblica vacacionales y el otro no está citando bien. ¿No? Hasta que una de las metas de este curso es para usted mismo a formar y tener capaz a formar su propio material. Siempre es mejor. Todo esto empieza, hermanos, en la exégesis y la hermenéutica. Entonces, cuidado en el Internet porque hay sectas falsas. Yo estuve mirando un buen libro con alhaja fotos y descubrí era de los testigos de Jehová. Y si usted no conoce ahorita la diferencia de los sectas como testigos de Jehová o mormones, una cosa en común que ellos tienen es no creen en la vida de Cristo que llegó como Dios, igual hombre, vivió por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y levantó, resucitó de la muerte para perdonar nuestros pecados y, y mismo está al lado derecha de nuestro Padre. Muchos dicen Jesús era un buen hombre, otros quizás un ángel, otros un buen maestro, pero no como hombre o Dios. Y primero de Juan es una ayuda por esto. Dadnos pruebas, dice, prueba los espíritus. Si confiesa que Jesús llegó en la carne, ¿no? Y esto es importante en nuestra teología. Entonces, 100% Dios y 100% hombre. Estos asuntos vienen y empiezan en la exégesis bíblica y la hermenéutica y entran en nuestra teología. Entonces, hay muchas fuentes que pueden no ser confiables o probadas. Entonces, cuídese en Internet, pero también hay buenas fuentes en el Internet, hasta programas bíblicos, concordancias, diccionarios, todo esto para solo está pagando por su aparatos como teléfono o máquina o tableta y su conexión a Internet. O si está entrando un centro Internet uh, que, que usted está pagando solo por el tiempo para ocupar. Aprovecha cuando tenemos porque son buenas cosas que vivimos en un buen año que muchos de nuestros padres y abuelos no tuvieron. Y hay programas también y apps que puede descargar en su Biblia, de la Biblia, para su máquina o su celular. Y esto que cuando está descargado, no necesita ser conectado a Internet. Y tal vez esto también es bueno a tener acceso. eSword es uno, que es un programa bíblico que tienen extensiones para diccionarios y cosas y me gusta mucho. Yo tengo BibleWorks, esa es la obra de la Biblia. Lagas es otro. Uh, y estos puede integrar varios libros en una sola aparatos, una sola máquina o teléfono que hace cruz referencias, que si yo tuve los mismos libros, no puedo hacer tan rápido que tienen. Entonces, estas herramientas van a ayudarnos y no estoy metiéndose bastante en este momento, pero usted va a tener tiempo más luego en el curso para preguntar. Yo puedo traer, tengo algunos de estos cargados en mi máquina que puede ver y puedo mostrar también por los hermanos en el centro virtual por medio de la imagen y puedo compartir mi pantalla y vamos a conocer los recursos que hay. Pero cuando todo está dicho y terminado, la Biblia es lo más importante
y la presencia del Espíritu Santo que mora en usted o en ti. Esto es su primer recurso, que es lo más alto que todo el resto que vamos a ver. Recuerda, ¿no? En resumen, un texto sin contexto es un pretexto. Estamos hablando y estudiando en lección 1 y lección 2 y en varias lecciones que vienen la importancia de contexto. Otro dicho, el contexto es rey de todo. Cuando llegamos a la interpretación, eso es buen dicho. El contexto puede determinar más que el griego. Y en mis estudios de griego y hebreo dice, usted puede caer por la derecha en esta interpretación, también es igualmente válido a esta interpretación y la única cosa que determina hasta los idiomas originales es el contexto. También toma en cuenta que cada cultura tiene un contexto que nos da luz o oscuridad, depende de nuestro entendimiento o pasaje. Aún adentro del idioma encontramos sorpresas de la cultura. Entonces, no olvida, estamos también hablando de nuestra cultura. Es una influencia en la manera que vemos, que a veces tenemos que tomarse en cuenta cuando estamos leyendo autores de otros libros, porque el señor MacArthur es un buen scholar. En nuestros días, más de 30 años estudiando, predicando la Biblia, pero él tiene una perspectiva, un lente, su propio lente de Norteamérica. Entonces hay que tomar en cuenta que él va a recibir e inclinar por un lado y va a ser más resistente a otro lado según su cosmovisión. Por esto tenemos un curso sobre la cosmovisión, cosmovisión bíblica, cosmovisión histórica, que va a aumentar este tema más en el futuro. Eso es la INCETI, Centro de Estudio Teológico Integrado, ¿no? Integrando los varios temas que encontramos interconectados en estos cursos. Okay, voy a ver y mostrarle poco en la página web. En nuestra página web quiero indicarles cómo llegar a los recursos de dos tareas, ¿no? Entonces, exégesis módulo 1. Estos son subpáginas. Esto mismo es la página principal. Si das clic ahí, va a ver a la introducción de tema. Bienvenido al módulo 1 de la exégesis bíblica y hermenéutica. Y esto es un video que si no han visto todavía, por favor, haz clic ahí para la introducción. Y también, en la misma manera, otro video aquí para ver los principios básicos de hermenéutica. Y después se ponga su ratón sobre aquí, pero baja la subpágina semana 1, introducción. Y aquí es un otro video que está hablando de tarea 1. Está dando la introducción a nuestro tema y de exégesis bíblica y la hermenéutica. Y ya tienen 6 videos que quiero repasar. Los primeros 2 es de dónde llegó la Biblia, la historia de nuestra Biblia. Los segundos 2, hablando de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Tercera parte, esto es 2.4. El quinto es un estudio, necesito un Biblia de estudio, y él explica una de las razones que es importante en conseguir en su biblioteca, por su primer extensión como herramienta. Y la sexta video acá es la definición de exégesis, que empecemos esta lección, pero si quiere ver más distintamente, aquí está. Y la tarea 1, no olvida que estamos mirando estos videos que recién pasó, y
hagamos una grabación de nuestro testimonio. Y hermanos, estamos entrando a la segunda semana de estudios por el grupo sábado, paso sábado, lección 1 y 2. Y próximo lunes es lección 2 por los hermanos en Caracas. Mañana es lección 2 por el otro centro en las noches jueves en Riobamba. Es importante que haga su testimonio, si no haga rápido, porque esta tarea va a cerrar y va a perder puntos para esto. La tarea tiene dos partes: graben su testimonio y haga un comentario en dos otros testimonios que está ahí. Y es para conocer la comunidad educativa, sus alumnos, y ser conocido. Es muy motivado, interesante a escuchar las historias de varios hermanos por qué están aquí, qué llevó, cómo aceptó a Cristo. Ahí va tarea 1 y 2. Y para llegar allá, lo que tiene que hacer es va por comunidad SETI, haz clic arriba, esto es su tabla, queremos esta tabla, ¿no? Y aquí tengo un video sobre cómo hacer su testimonio, y aquí es la guía en las preguntas que tiene que responder. Y esta tarea está calificada por puntos si está atendiendo esas preguntas. Y si está interactuando con nosotros. Y para ver aquí testimonios de los alumnos, haz clic allá, pero sabe, solo para invitados. Cuando cerramos, voy a dar la clave a los que han participado. Y el resto, en quichua dice Jackie, ya perdió. Y pues, entonces, no entran ahí. Hácelo breve si podemos. Regresando a escape. Semana 1, introducción. Estamos aquí hoy en día. Semana 1, contextos claves, observación. Abramos. Aquí. En un rato ya viene. Ok. El video que estamos grabando este momento va por acá. Y voy a hacer en los próximos días un video en cómo elaborar un bosquejo inductivo. Y otro video y cómo elaborar un gráfico del libro. Aquí son ejemplos que yo hice. Otro ejemplo que nos miremos más aquí de Mock. Y aquí también el campo verde está ayudando en conceptos de elaborando un gráfico. Entonces, solo para ver, haz clic acá y se abre aquí. Se descarga y abre su descarga. Y si está en un celular es un poco diferente, eso es de máquina. Aquí es un bosquejo de Joel. Y vamos a conversar de esto en el principio de lección 2, cómo elaborar este bosquejo y para ayudarnos a entender mejor. Por allá, regreso aquí. Y aquí es el gráfico para ver la diferencia. Se descargan aquí, se abre y ver el gráfico viene en columnas acá. Entonces esto va a ser en el video donde estoy elaborando. Entonces no preocupa que no están mirando mucho ahorita. Acá. Perdón, voy a ponerme otra vez aquí. Esto es para escuchar. Primero de Juan en la NBI y primero de Juan en la Reina Valera. 3 veces escucha y 3 veces, por favor, está leyendo. Okay. Esto es la fuera de serie. Esto está hablando de la ley de los 10,000 horas. Quiero que vea. Abren aquí para ver, porque en verdad estos jóvenes impactó el mundo tan profundamente, y no sé si fue con propósito, pero
pasó por esta regla de 10,000 horas. Esto es para decir, fue con una motivación intrínseca de alta fuerza y, y queremos aumentar nuestra motivación intrínseca para conocer a Dios. Porque cuando entrar un estudio bíblico con esta motivación intrínseca, vamos a tener resultados y podemos también transformar a personas hasta la nación, hasta el mundo entero, si la iglesia levanta para hacerlo. Entonces, vamos a conversar cómo aumentar esta motivación intrínseca en las próximas lecciones. Abajo la tarea es aquí y recuerda, voy a poner aquí, perdón, fuera de pantalla. Esto estaba en la grabación, pero aquí está escrito. Puede copiar y pegar en un archivo de Word para imprimir. Y más en el fin de curso vamos a intentar elaborar un librito con estos conceptos. Ya tienen lo que pasemos en el video, este video, las preguntas claves para pasar por su tarea de lecturas. Yo sugiero otra vez la primera lectura, lea sin estas preguntas, sin estas preguntas claves y anote sus impresiones generales. Y después, las dos lecturas que pasan, va a empezar, quizás escoge 6 por uno lectura y 6 por el otro para pasar 3 lecturas. Y también puede, cuando está escuchando, puede tener sus preguntas en su mente. Y si ustedes están en el centro sábado de cada 15, eso es cada semana, ¿no? No solo su tarea es 3 veces hasta que reunimos, es 3 veces cada semana. Y vamos a ver este gráfico, vamos a hacer una tarea en progreso. ¿Qué quiero decir? Es una tarea que vamos a aumentar, no vamos a terminar y pongan un archivo. Es un documento vivo durante nuestro proceso y cuando terminamos vamos a tener un gráfico y un bosquejo tanto con un párrafo de contexto, hablando de las cosas que mostremos en el archivo de mock, y también vamos a tener palabras claves, repeticiones, el tema, propósito, versículos claves, cosas de esto cuando terminamos. Pero por su entre lección 1 y 2, lean 3 veces. Por los centros sábados, lea 3 veces por semana. Tanto los centros virtuales, donde cuando usted entran, empieza, ¿no? Algunos alumnos están entrando al programa, después lección 1 y después lección 2. No va a permitir más de unas lecciones porque es imposible a recuperar. Pero algunos de ustedes están entrando sin pasar el horario de los centros semipresenciales, sea en Caracas o sea en Riobamba. Javier me dijo, hay nuevos que quieren entrar. Todos tienen que pasar lección 1, sea en una grabación como esto o en un centro. Y algunos van a buscar más que una vez para grabar bien. Otros dicen, no, ya tengo en mente y quiere adelantar con sus tareas. Pero está aquí por su bienestar y para ayudar a los que han perdido. A veces algunos alumnos van a perder por una emergencia en casa que no puede venir al centro un día, puede ver al internet. Y por supuesto los que son en el curso virtual, internet, esa es su primer fuente para la lección 1 o lección 2 cuando tenemos. Y queda pendiente los hermanos que son estudiando por internet porque como estuvimos conversando,
queremos reunir en vivo en Internet, no solo mirando una grabación, pero un tiempo donde estamos juntos en el mismo tiempo, en la misma hora, escuchando y mirando uno de otros. Son como 11, 8, no, 10 o 11 alumnos en Internet ahorita. Uh, y en esto también podemos grabar cuando estamos juntos por algunos que no pueden asistir. Entonces va a dar por los en el centro virtual, puede estudiar a distancia, es decir, como estamos haciendo ahorita, y también con el centro virtual, donde estamos reuniendo desde nuestra casa o país o hogar, pero juntos al mismo tiempo en la pantalla. Entonces, estas son las preguntas claves también. Está hablando de haciendo el bosquejo y gráfico. Esto es la guía general. Recuerda, tengo 2 videos que estoy poniendo por el fin de semana. Voy a intentar explicando cómo elaborar un bosquejo y cómo elaborar un gráfico desde el punto y perspectiva inductivo. Y eso es muy clave e importante. Y para los hermanos en centros, voy a ver, esto va a ser parte de nuestra clase para hacer juntos. Y para los hermanos en Internet, puede empezar con los primeros tarea 1 y la primera parte de 2 en las lecturas, y voy a tener la explicación en pocos días. Herramientas para ayudarte. También este fue parte del video. Solo está aquí para no buscar en el video. Bueno, hermanos, ahí estamos entonces. Gracias por tu atención, por mirando lección 1, y Dios le bendiga. Y cualquier pregunta, me manda en WhatsApp o en Face lo que quiere clarificar o preguntar. Y siempre recuerda, si usted es en el centro de Internet y está un día en Riobamba y con tiempo, está bienvenido a venir a los centros jueves o el centro sábado. Jueves son semanal, cada semana, y sábados quincenas. Es muy importante aprovechar las oportunidades que tenemos. Y también lo mismo es por los hermanos en los centros semipresenciales, sea en Caracas o Riobamba. Está bienvenida a venir al Internet por un respaldo de su lección, otra perspectiva quizás, porque nada es palabra por palabra. Y también si perdió un curso o está entrando al curso tarde, aprovecha este respaldo de Internet. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima lección.